Continuamos viendo cómo jugar contra la defensa Caro-Kann, una opción muy sólida que tienen las negras para enfrentar al peón rey. En el video anterior vimos con alfil F5, tomando de referencias partidas jugadas por el gran maestro Martínez Alcántara. En este será contra C5, principalmente con una partida jugada entre los grandes maestros Leinier Domínguez Pérez e Jan Nepomniachtchi. Así que comience la aventura. Contra este rápido ataque central jugaremos D por C5. Las negras deben decidir ahora cómo atacar a los peones de E5 y C5 para tratar de recuperar el entregado. Por ejemplo, caballo C6, dejando al alfil de casillas claras la posibilidad de desarrollarse, normalmente a G4 cuando se juega con caballo F3, clavando indirectamente atacando al peón de 5. F4, E6, alfil E3, D4. De esta forma se jugó en una partida entre Leinier Domínguez y Navarra en el 2017. A3, caballo D5, caballo E4. Se podría continuar con dama D2, protegiendo F4 y evitando los jaques en A5, alfil B5, caballo E2 y enrocar. D por C5, volvamos al principio, E6, que fue la jugada de la partida que priva al alfil de C8 de ciertas libertades. Alfil D3. La idea general será un desarrollo rápido y efectivo de las piezas, aprovechando la ventaja en espacio. Y como no es suficiente la ventaja en espacio que se tiene ahora, las blancas tratarán de ganar más por el flanco dama, jugando con C3, B4, A4 o jugando con A3, B4, C4. Los caballos normalmente se juega por F3, el del flanco dama por D2 o C3 dependiendo de la posición. Hay otras opciones como dama G4 en esta posición, que es una jugada interesante, dificultando el desarrollo del flanco rey del rival. Caballo D7 parece una buena respuesta, pero en los últimos años lo que más se juega es H5. De todas formas, comencemos con esta, que fue jugada en una partida entre Carlsen y Naroditsky en el 2021. Caballo F3, caballo por C5, alfil E2, caballo E7, enroque, caballo F5, C4, peón por torre D1. Las blancas tienen una buena posición. Ahí pueden jugar ustedes muy fácil. Veamos con dama G4 y H5, dama F4, alfil por C5, caballo C3. Vean que las blancas desarrollan fácilmente sus piezas, o sea, no es una posición complicada. Peón por, torre por, dama G5, dama B6, enroque largo. Digamos que caballo F7, captura en H5, dama por E3 jaque, rey B1. Nada del otro mundo. Alfil D3. Volvamos a la partida principal. Si alfil por C5, dama G4, caballo E7, D4. H5, esto fue una partida jugada entre Leinier Domínguez y Nepomniachtchi en el 2019, o sea, antes de la partida que estamos mirando. Si dama por G7, alfil por B4 jaque, rey F1, torre G8 y las negras tienen una buena posición. Es parecido a la defensa francesa. Dama F4, luego de H5 es la mejor jugada y la que Leinier hizo. Si G5, dama F6, alfil por B4 jaque, C3 y las blancas ganarían una pieza. Por lo tanto, luego de dama F4, alfil B6, caballo F3 y el plan es simple, enrocar corto, continuar ganando espacio por el flanco dama con alfil B2, caballo C3, torre F1. A ver, alfil D3. Si caballo C6, caballo F3, protegiendo E5, capturan en C5, enroque, caballo G7, torre 1, caballo G6 A3 para ganar espacio por el flanco dama, caballo BD2, alfil D7, alfil B2. Muy parecido a los planes de la variante del avance en la defensa francesa, por lo tanto sería una buena idea ver esta variante contra la francesa, valga la redundancia. En esta posición, las negras pretenderán jugar con F6, mientras las blancas intentarán C4. Si es posible, colocar un caballo en D6, jugar con H4, H5. Muy bonito todo. Caballo D7,
Jugada de la partida, caballo F3, caballo por C5, que es lo que normalmente se juega. Contra alfil por C5 se podría continuar con una partida entre Lenier Domínguez y Peter Spidler en roque corto, caballo E7, torre 1, caballo G6, A3. Ideas ya vistas, esto es lo bueno porque se repite, los planes son sencillos, se podrán orientar bien en la posición. En roque corto, B4, alfil B6, alfil B2, caballo F4, C4. Neponiashi capturó con caballo, en roque corto, alfil D7, C4, caballo por D3, dama por D3. Vean que las ideas son parecidas. En esta posición, Neponiashi jugó torre C8. Caballo G6 era una opción debido a que ya estaría desarrollando a su alfil de casillas oscuras para enrocar, pero no deben pensar que las posiciones con centro abiertos son tranquilas, pues rápidamente comienza la magia y nos quedamos como ¿qué pasó? En este caso se pudiera pensar de que las negras tendrían mejores opciones debido a que tienen la pareja de alfiles con diagonales abiertas a su disposición. Sin embargo, el mejor desarrollo de las blancas que ya han enrocado y la mejor coordinación de sus piezas, unido al hecho de que pueden crear problemas a las negras aprovechando la columna D con su torre, le confiere a las blancas una ligera ventaja. Alfil E7, H4. Este sacrificio tiene como objetivo lograr la descoordinación de las piezas negras después de su captura, ténganlo siempre en cuenta, ya que es prácticamente forzada, pues la amenaza H5 restringiendo aún más su juego es muy fuerte y no sería viable jugar H5 ya que las negras se vieran en la obligación de renunciar al enroque corto. En H5 sería una debilidad táctica y sería muy fácil atacar. Dama E4 amenazando B7, digamos que defiende con torre B8. La mejor opción es alfil E7 y dama por B7, pero a muchas personas se les hace difícil devolver el peón. Torre por D7, muy bonito. Alfil por F2 jaque, rey por F2, dama por D7, alfil E3, enroque corto, alfil por A7, torre A8, alfil C5 y las blancas tienen una buena posición. Torre C8, ¿recuerdan la jugada que hizo Neponiashi? Dama E2, caballo G6, torre D1, es algo parecido a lo anterior. Si caballo por H4, caballo por, alfil por, dama G4, rey F8, si G6, caballo E4. Observen las debilidades que hay en las casillas oscuras. Rey F8, dama D4, amenazando capturar el alfil. Dama F4, alfil D7, caballo B5, alfil E7, dama E4, dama E8, caballo por A7, alfil C6, caballo por C6, torre por C6, B4. Y el juego de las blancas es mucho más cómodo, pueden crear un peón pasado alejado del rey, las negras tienen una torre que no juega, en fin. Si H5, alfil G5, con la amenaza de caballo 4, en la partida Neponiashi captura con alfil, caballo por H4, dama por H4, caballo 4. Amenaza alfil G5, amenaza caballo de 6 jaque capturando la torre, alfil C6, caballo de 6 jaque, rey E7, alfil E3. La amenaza es más fuerte que su ejecución. Caballo F4, dama D2, caballo H3 jaque, rey F1 para no darle chance a nada. Y aquí debería jugar F6, torre AC1, torre CD8, torre por, peón por, dama A5, torre D7, por F6 jaque, dama por F6, dama C5 y están prácticamente ganadas. Neponiashi se equivoca luego de rey F1 y hace una jugada peor, alfil D5. Ya luego de dama por D5 se rinde, pues por D5, caballo F5 jaque, capturando la dama, se gana una pieza y ya saben, los grandes maestros también se equivocan. Tengo que decirle a alguien acerca de esto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse si aún no lo hacen, compartir para que más personas accedan a esta información, darle like, comentar para ver si YouTube nos recomienda a más personas. Nos vemos en el próximo.